Y bueno amigos, espero que estén súper bien, súper bien. Vamos a repasar varias cositas más que interesantes que vamos a analizar aquí. Y por supuesto les voy a pedir una sola cosa, la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video. Porque muchachones, pues se ha visto varias cositas. Bueno, ustedes saben ese meme del que ganó, el que perdió, el que se indignó, el que lloró. Pues bueno, es que creo que vendría a la perfección justo ahora. Vamos a repasar varias cosas porque realmente es una realidad. Simeone, bueno, celebrando que hayan llegado a penaltis o que, bueno, por lo menos llegamos hasta penaltis, ¿no? Jugadores como el propio Julián Álvarez, José María Jiménez, a quien vamos a escuchar ahorita, reconociendo que, bueno, sí, realmente fue lo que pasó, solo tuvo mala suerte. Y esta gente del Barça llorando después de un montón de horas que han pasado ya. Pero bueno, le voy a pedir lo de siempre y es que me acompañen hasta el final de este video porque viene bastante interesante. Quiero que empecemos con esto, cracks. Que bueno, es la portada del Mundo Deportivo que dice indignación, el Atleti dama por un error, drama o no sé, es que no se ve bien aquí, ¿qué dice aquí? Dama por un error en el uso del VAR y la UEFA estudiará con la FIFA si la regla debe cambiarse. La norma habla de desplazar el balón con claridad tras el toque, pero las imágenes no son muy concluyentes, o sea, una serie de cosas ahí, como les decía, del lloro que está metiendo esta gente es absolutamente lamentable y penoso, ¿no? Quiero que veamos dos cositas de cómo manipula esta gente la información, las cosas y las utilizan según su conveniencia, ¿no? Esta es una cuenta de Twitter que se llama Jeff, que obviamente pertenece al Fútbol Club Barcelona o es aficionado al Fútbol Club Barcelona. Dice Bardi diciéndole a la afición del Tottenham que él tiene una Premier y ellos no. Vaya cabra. Y este mismo hombre dice, pero que lo de este imbécil provocando después de hacerse un partido de mierda que es. Y algo muy similar ocurre con esto de Ataque Futbolero, que bueno, básicamente es como una cuenta de Argentina, si no estoy mal. Y dice, yo tengo 5 escudetos, ustedes 0. Paulo Dybala a los hinchas de Lazio después de ganarles el clásico. Y bueno, coloca ahí el emoji del cigarrillo que en las redes sociales se está utilizando como cine. Esto sí es cine, o sea, ella más o menos saben, o sea, como aprobando este comportamiento. Sin embargo, este mismo Ataque Futbolero publica esta otra que dice, Vinicius provoca a los hinchas del Atlético de Madrid con el gesto de yo tengo 15 Champions, ustedes 0. Automáticamente se mete José Jiménez a pedirle que deje de hacerlo. La respuesta de Vini, habla con Simeone, no conmigo. Insólito. Es insólito como este. Por ejemplo, también este mismo dice, yo 3 y ustedes el festejo de Lionel contra la Tribuna América de México, basado es poco. Es lo que les estoy diciendo, muchachos. Es una pena de verdad que tengan tan poca memoria y tan poca dignidad. Para mí es indigno que realmente se utilicen este tipo de cosas porque al final la gente tiene memoria, internet tiene mucha memoria y a la gente no se le olvida lo que tú terminas de publicar. Si tú diste una opinión, tienes que ser por lo menos ir en la misma línea, no importa que sea de tu equipo, tenga tu camiseta, o sea, ese tipo de cosas. Otro que está llorando mucho es el tal Víctor Lozano que realmente es una vergüenza. Dice, no recuerdo una decisión arbitral dudosa en Europa que no haya caído del lado del Madrid. Todas a favor. Es incomprensible porque es un club que va en contra de la UEFA. Se quiere cargar la Champions para hacer la Superliga y cada año les ayudan a ganar esta competición. Es demencial. Es increíble. Es que yo creo que es tan tonto que ni siquiera se ha dado cuenta de esto. Obviamente, si fuera para perjudicar al Madrid o para perjudicar al Atlético de Madrid, no se hubieran puesto a pensar que realmente los hubieran perjudicado, por lo menos los penaltis que no les pitaron. Es que es absurdo, de verdad. Mira, esta es de las últimas 2 eliminatorias, el gol del City. Esta creo que es la del Atlético de Madrid, efectivamente, la de Giuliano Simeone. Y por cierto, recuerden ustedes aquella final que el Madrid le gana al Liverpool, en la que el Madrid le anula un gol en la final, proveniendo del rebote de Fabinho, que el gol de Benzema, ¿se acuerdan? O sea, ¿y cuánto demoró eso? O sea, es que mira, les digo, es que es indecente detenerse a esta gente a pensar cómo se puede ser tan anormal. De verdad es que no tengo ni siquiera explicación sobre esto. En ese programa donde aparece el tal Víctor Lozano también aparece este hombre que no tengo ni idea de quién es, cómo se llama, sé que trabaja ahí porque lo he visto, pero yo les pregunto algo, este hombre no es del Barça, pero escuchen esto. ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza? ¿Cómo se puede ser tan cara dura, señor Thibaut Courtois? De primero de todo, faltarle al respeto al Atlético de Madrid y al Cholo Simeone, el equipo que te dio de comer, el equipo que te hizo ser profesional. ¿Cómo se puede ser tan sinvergüenza de faltarle el respeto a alguien que te dio a conocer en Europa como portero? Y después, segundo de todo, ¿cómo puedes tener tanta cara, Thibaut Courtois, de hablar de victimismo y de lloros? Tú, que tu equipo se pasa cada puñetero fin de semana con la televisión sacando vídeos, desestabilizando la competición y presionando a los árbitros, y un equipo que hace 2 semanitas sacó un comunicado quejándose del arbitraje. Tápate un poco, señor Courtois.
Chicos, es lo de siempre, es lo de siempre. Lo de Courtois, lo de Vinicius, porque tienen impunidad, porque saben que tienen a Florentino Pérez detrás y nada les va a pasar. Cualquier otro jugador de otro equipo que hagan las cosas que hacen Vinicius, Rudiger, así, saben automáticamente a la calle. ¿Qué quieren que les diga? De verdad, hay un meme donde aparecen un montón, una fila de hombres teniendo relaciones sexuales. Es un meme, seguramente ya lo habrán visto, donde se ven con los escudos del Barça y del Atlético de Madrid. Es que no lo entiendo en lo absoluto, pero bueno, realmente es para disfrutar. Yo creo que, de verdad, de las cosas que más estoy disfrutando de la clasificación, es de ver a esta gentuza llorar, pero como nunca y como siempre. Es absolutamente maravilloso verlos llorar. Esto de Miguel Serrano me pareció también maravilloso. Oye, qué faena le han hecho al Atleti, ¿eh? No hay derecho. Fijaos si fue malvado el árbitro Marsinia, que el tipo este que esperó hasta el final, hasta la tanda de penaltis para perjudicarle, para ser más cruel y así hacerle creer al aficionado colchonero pues que no quiso ver la mano despegada de Giuliano, que cortaba un pase al área de Vinicius, penalti, el también penalti de Correa a Brahim por pisotón, y sobre todo, la roja clara al Lenglet en el penalti a Mbappé porque no estaba en disputa de balón. Fue tan solo amarilla. El muy cabroncete sabía que no hacía falta, porque contaba con que uno del Atleti se resbalara en la tanda de penaltis. Lo supo antes. No hay derecho a que luego la UEFA enviase este vídeo trucado para engañar a los colchoneros. A que luego no les dejen interpretar la norma como a ellos les da la gana y no como se ha hecho toda la vida. Nah, muy mala leche. Por eso yo estuve ahí, en el Lloropolitano, para apoyar. Que me entró la risa cuando cuando ganó el Madrid. Pues, oye, es que tenía mucha tensión. Mis vídeos largos aquí, por cierto. Venga, mucho ánimo a todos. Bueno, maravilloso, y es verdad, es lo que les estaba diciendo. Imagínense ustedes si el árbitro hubiera querido joder al Atleti, entre comillas, es que ni siquiera lo hubiera necesitado joder porque ellos mismos se habían jodido con esos dos penaltis que no le pitaron a los futbolistas del Real Madrid, que para mí eran clarísimos. La zancadilla de Correa sobre Brahim y además la manísima clarísima de Simeone en el área ante un centro de Vinicius. Tiene que ser muy jodido ser antimadridista, yo creo que este video lo explica a la perfección. No es duro, es divertido porque ves mucho fútbol, te diviertes, tienes muchas camisetas diferentes. A veces pierden muchas camisetas, más y más, chaval. Mucho fútbol, veo mucho fútbol. No mucho, más camisetas, más equipos. Me gusta mucho fútbol, me gusta mucho el fútbol. A veces pierden, sí, no mucho, pero a veces. Es que es maravilloso. Yo creo que define a la perfección lo que está pasando esta pobre gentecita. Es que, chicos, tiene que ser tremendo. A nosotros nos indignamos porque puede que estén manipulando y haciendo cosas como no se debe o como quieran llamarlo, pero hay que reconocer que nos divierte muchísimo la vida de esta gente y hay que entenderlos porque debe ser muy difícil. Cerramos con lo que les dije de Josema Jiménez. Hablando de un campeón del mundo, ¿no? 1000 batallas, un jugador que tiene una jerarquía tremenda. Lo que le sucedió obviamente es una fatalidad del fútbol que jamás te podés imaginar que suceda. Obviamente le afectó, pero no tenemos dudas que pasará la página rápido. Sabe que cuenta con el apoyo de todos, porque al final lo que sucedió fue algo, por así decirlo, extrafutbolístico, algo anormal. Este comunicado, esta resolución, explicando la regla 14. Al final quiero convencerme de eso para no meterme nada en la cabeza raro, y lo que te digo, pasar página rápido, enfocarme en lo que viene, que lo que pasó ya está. Hay que vivir el hoy, el presente, el futuro es un misterio. Así que hay que enfocarse en hoy y empezar a trabajar de la mejor manera posible para llegar bien al fin de semana, que es lo que todos queremos y sabemos que Julián lo va a hacer. Bueno, chicos, ahí está lo que les decía y que este hombre defina como fatalidad lo que le pasó a Julián Álvarez para mí es una clara evidencia de que esta gente tiene más que asumido, que lo que sucedió, pues sí, mala suerte, como quieran llamarlo, pero finalmente que está para ellos probablemente, porque parece que lo han asumido, muy bien señalado. Lo voy a dejar hasta aquí, espero saber sus opiniones allá en los comentarios. Lo de siempre, déjame tu like, suscripción, gracias por acompañarme a La Madrid, nos vemos en un próximo video y